Buenas noches, hermanos. Alabemos al Señor en esta noche. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Con vino y aceite me ungió y todo mi ser restauró. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Yo estaba solo y herido cuando Él me encontró y con vino y aceite me ungió. Reinará, Él reinará con sus enemigos bajo sus pies. Y el gobierno será sobre sus hombros, Cristo sobre todo reinará. Reinará, Él reinará, con sus enemigos bajo sus pies. Y el gobierno será sobre sus hombros, Cristo sobre todo reinará. Exalto al Señor, exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad, cantaré de su gracia y su gran bondad, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, exalto al Señor, exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad, cantaré de su gracia y su gran bondad, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, exalto al Señor, exalto al Señor. Cantaré de la honra de su majestad, de su gracia y su gran bondad, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor, porque en él yo tengo libertad. Exalto al Señor. Tu fuerza es perfecta en mi debilidad. Tu fuerza es suficiente en mi necesidad. No hay necesidad muy grande para ti. Reposaré en la grandeza de tu amor. Tu fuerza es perfecta en mi debilidad. Tu fuerza es suficiente en mi necesidad. No hay necesidad muy grande para ti. Reposaré en la grandeza de tu amor. Señor, en esta noche proclamamos y decimos: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si tú eres, Señor, la roca, oh, nuestro socorro en el tiempo de angustia.
A ti corremos, oh fuerza. Señor, tú haces, tu camino es misterioso. Tú haces cosas que no entendemos, Señor. Pero tu camino siempre es el mejor. Oh Dios, tú que te perfeccionas en la debilidad. Oh, ven, ven, oh Dios, ven. Y sé tú nuestra fuerza. Por favor, Señor. No hay necesidad muy grande para ti. Reposaré en la grandeza de tu amor. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y sigo desde hoy. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Oh, porque tu camino es mejor. Oh Dios, tus sendas son perfectas, Señor. Oh, nos rendimos, nos entregamos, Señor, porque no hay placer, no hay cosa en este mundo que pueda llenarnos, Señor.
Hermanos, esta semana estuve leyendo un libro que se llama de A.W. Tozer, La morada de Dios, el hombre, la morada de Dios. Y en él dice este escritor que no hay llamado mayor para el ser humano que estar con su creador, que ser llamado por su creador. No importa si hay un rey y el Señor lo llama, ese rey ha sido elevado aún de su puesto natural, porque todos los puestos naturales que tengamos están por debajo del llamado del Señor que el Señor nos hace a nosotros. El precio que tenemos que pagar es por lo que vamos a obtener estando con el Señor, hermanos, es increíble. Que estemos dispuestos a rendirlo todo, hermanos, a rendirlo todo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Unos por aguas o inundación, otros por fuego o grande dolor. Es por su sangre que Dios da un cantar cuando es de día o en oscuridad. Unos por aguas o inundación, otros por fuego o grande dolor. Es por su sangre que Dios da un cantar cuando es de día o en oscuridad. Es por su sangre que Dios da un cantar.
Oh Señor, esta noche estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de buscarte, Señor, de clamar a ti, de venir ante tu presencia. Gracias, Padre. Quédate con cada uno de nosotros. Que esta palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Gracias, Padre. Amén. Buenas noches, hermanos. Para cada situación en la vida, siempre vamos a tener dos opciones, dos caminos a seguir. Un lado bueno, un lado malo. Hay pros y hay contras de cada situación. Hay ventajas y hay desventajas. Siempre en una situación podemos tener una actitud pesimista o una actitud optimista. Jerry era el gerente de un restaurante. Siempre demostró buen genio y siempre tuvo algo positivo que decir. Muchos de sus empleados le siguieron cuando cambiaba de trabajo en los restaurantes por esa actitud. Si un empleado tenía un día malo, Jerry se acercaba y le mostraba el lado positivo de la situación. Un día alguien le preguntó: Jerry, ¿cómo haces para ser una persona tan positiva todo el tiempo? A lo que Jerry contestó: cada mañana, cuando me despierto, me digo a mí mismo: Jerry, tienes dos elecciones hoy. Puedes escoger si estás de buen humor o si estás de mal humor. Cada día yo escojo estar de buen humor. Un día Jerry, por un olvido, dejó la puerta trasera abierta del restaurante donde trabajaba. Eso hizo que entraran unos asaltantes, quienes al verlo nervioso le dispararon. Pronto llegaron los paramédicos y se lo llevaron. Después de 18 horas de cirugía, Jerry salió aún con fragmentos de bala en su cuerpo, pero vivo. Contó que recordó que cuando los paramédicos lo recogieron, una de las paramédicos se le acercó y le preguntó: señor, ¿es usted alérgico a algo? A lo que él respondió: sí, a las balas. Así que más le vale que me trate como a un vivo y no como a un muerto. Esto hizo que los paramédicos, al escucharlo, tomaran una actitud de: este hombre tiene ganas de vivir. Y después de 18 horas, Jerry pudo sobrevivir a la situación. Hermanos, en este tiempo, la situación actual, esta no es una situación solo de nuestra familia, solo de nuestra ciudad, no. Esta situación que estamos viviendo en el mundo entero por esta pandemia es, valga la redundancia mundial. Este tiempo de cuarentena yo lo he visto que, bueno, lo podemos ver más bien como que es un tiempo de cautiverio. Pero hermanos, yo he decidido ver el lado bueno del cautiverio y así le puse a la reflexión esta noche: el lado bueno del cautiverio. Tengo la dicha de tener un papá muy optimista. Yo crecí en una casa donde cuando habían situaciones adversas, mi papá siempre tenía un comentario positivo. Es tanto, hermanos, que por decirles, cuando fue el terremoto, yo recordaba cuando yo estaba preparando, fue el terremoto en Guatemala en 1976, mientras que mi mamá estaba corriendo por toda la casa tratando de agarrar a mi hermano de la cuna y a mí, mi papá estaba
plácidamente en la cama con los brazos abiertos, extendidos, diciéndole: Señor, aquí estoy, llévame. Porque él dijo: ya, es el fin del mundo, se acabó. Pero él estaba tranquilo. Y yo les podría pasar la noche entera contándoles situaciones tras situaciones donde algo feo estaba sucediendo y él siempre tenía un comentario positivo. Y inconscientemente yo de niña fui aprendiendo eso, y ahora que yo soy adulta, yo me he dado cuenta que no es algo que a veces uno lo piense o trate de hacerlo, a veces es algo muy natural en uno. Yo me gusta mucho siempre pensar en el lado positivo de las situaciones. Y fíjense que miren, en este tiempo hemos escuchado, hemos visto, nos han llegado mensajes, porque eso ha sido algo también impresionante, que aunque estamos separados, aunque estamos aislados, todos los dispositivos electrónicos de una u otra manera nos han mantenido conectados al mundo. Y hay muchos mensajes de positivismo, mucha gente está queriendo ser positiva. Y es muy bueno, porque eso está sacando el lado bueno, el lado positivo de la gente. Bueno, pues muchos en la Biblia también pasaron por encierros, por tiempos de cautiverio, por tiempos en los que no podían ir a ningún lado. Algunas veces, por ejemplo, tenían que ser separados porque tenían alguna enfermedad. Los leprosos tenían que ser sacados del campamento por algún tiempo, en lo que se curaban, o si se miraba, si la llaga, si lo que tenían era benigno, era maligno, o a veces algunos otros eran separados simplemente porque el Señor quería que ellos fueran consagrados. O otros les tocó estar en la cárcel. En la Biblia hay muchas historias, hermanos, de hombres que estuvieron en la cárcel. Y yo recordaba eso y vino a mi memoria la vida de Pablo, el apóstol Pablo. Y a mí me gusta mucho en lo personal leer mucho las epístolas de Pablo. Siento que están cargadas de muchos mensajes que podemos ver alrededor de toda la Biblia. En esas epístolas que él escribió son como pequeños extractos de mensajes y pequeños consejos. Y él era un hombre tan estudiado en la Biblia que él tenía autoridad para hablar muchas cosas. Pues estando en la cárcel, él escribió al menos, se cree, 4 epístolas: Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Esta noche yo quiero que veamos rápidamente algunos consejos que el apóstol Pablo escribió en la epístola a los Filipenses en la Biblia. Algo que tienen las personas que están en la cárcel es que tienen mucho tiempo para meditar. Y por eso a mí me gusta mucho, las epístolas de Pablo son un poco condensadas y él escribe, a veces no sé si se han dado cuenta que cambia de un tema a otro, un versículo habla de una cosa y el otro habla de otra cosa, pero es porque él sabía que no se iba a ir por las ramas, él necesitaba darles mensajes puntuales a los que él les estaba escribiendo la epístola. Quiero darles un contexto un poco histórico de la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos era una colonia de la provincia de Macedonia. Estaba localizada en un lugar muy estratégico, en el camino, en una famosa vía en ese entonces que se llamaba la Vía Ignacia. Era una carretera que los romanos construyeron en el siglo II después de Cristo, que comunicaba Europa con Asia. Cruzaba varias provincias romanas. Filipos estaba como a orillas de esa carretera. Llegó a ser conocida como la pequeña Roma de su tiempo, debido a que fue una colonia bastante desarrollada para la época. Fue llamada así por Filipo II de Macedonia. Él era el papá de Alejandro Magno, todos hemos oído de Alejandro Magno.
llegó a convertirse incluso en la capital del imperio griego. Esto fue antes de los romanos. O sea, el nombre se lo puso más bien Filipo II de Macedonia, que fue el papá de Alejandro Magno. Más tarde, los romanos la conquistaron Grecia y por eso llegó a ser una colonia romana. Pero estaba muy afianzada en la vida política y en la vida social romana, incluso en la vida militar. Parece que ahí vivían algunos que eran de los ejércitos de Roma. Ya ven que los ejércitos de Roma estaban divididos y unos iban para una zona, otros para otra, y unos luchaban en unas guerras. Y en esta ciudad de Filipos vivían algunos militares, por decirles así, de la época. La iglesia de Filipenses fue fundada durante el segundo viaje misionero de Pablo. Y fue fundada cuando Pablo dio respuesta al sueño que él tuvo. ¿Se recuerdan? Que él tuvo un sueño donde un hombre macedonio le dijo: ven y ayúdanos. Esta Filipos era una provincia de todo este territorio de Macedonia. Fue en este lugar cuando Pablo y Silas fueron encarcelados después de haber sacado el espíritu de aquella muchacha. ¿Se recuerdan que tenía espíritu de adivinación? Fue en ese lugar donde Pablo y Silas, la historia famosísima, que cantaron y a medianoche hubo un terremoto y el carcelero se convirtió. Todos recordamos esa historia. Pues cuando Pablo escribió esta carta, él ya estaba en Roma. Fue como quien dice, Pablo estuvo en la cárcel muchos tiempos de su vida, no solo una vez. O sea, lo metían a la cárcel, ¿se acuerdan? Esa vez de Filipos lo liberaron y así. Esta vez, cuando él escribió esta epístola, yo me imagino, hermanos, miren, aquí es ya como algo que yo me puse a meditar. Él escribiendo esta carta, él empezó a recordar ese tiempo en que él estuvo preso ahí en Filipos. Y muchos de las cosas que él decía era porque él las meditaba y él se recordaba y él quería dejarles un mensaje a los filipenses. Bueno, veamos algunas cositas que él escribió ahí en Filipenses. Número 1, en Filipenses 1, no lo voy a leer por el tiempo, pero ustedes pueden leerlo detenidamente en su casa. Desde Filipenses 1, del versículo 27 al capítulo 2, versículo 18, desde el versículo 27 del 1 al versículo 18 del capítulo 2. Pablo está hablando de un mismo tema. ¿Y qué es el tema? Es la unidad. Al parecer, esta iglesia no era muy unida y cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. O sea, la iglesia de Filipos tenía los mismos problemas que los que tenemos nosotros a veces hoy en día, que no es algo nato del ser humano fomentar la unidad. ¿Por qué? Porque el ser humano solo piensa en 3 personas: en yo, mí y yo mismo. O sea, no pensamos en nadie más. Entonces, cuando una persona, siendo así seres humanos, nosotros, la unidad no es eso. El corazón del ser humano lo que hace es fomentar separación, fomentar, ok, aquí soy yo, estos son mis intereses y no los tuyos. Pero en el versículo 2 del capítulo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y miren, estudiando un poco, él les hizo esa como analogía, o les dijo eso, porque él sabía que muchos de ellos, habían visto cómo los ejércitos desfilaban, caminaban y como uno solo. En un ejército no puede haber desorden. En un ejército hay unidad, porque los ejércitos que no tienen orden y no tienen unidad no vencen.
Lo mismo sucede en una orquesta. En una orquesta, si los instrumentos cada uno toca su parte, se oye una sinfonía preciosa. Pero si nos pusiéramos a escuchar la parte de cada instrumento, solo, uno por uno, se oye terrible, se oye como que no tiene propósito, no se le oye. Se necesitan los chelos, se necesitan los violines, se necesita de repente un instrumento de viento por ahí. Es un todo, es una unidad. ¿Cómo podemos poner en práctica esto? Bueno, les voy a decir, en el versículo 3 también dice, bueno, no, esto es después. ¿Cómo podemos fomentar o cómo es que el Señor nos está poniendo a prueba en este tiempo en cuanto a la unidad? Dirán, ay, hermana Sari, ¿cómo vamos a estar unidos con los hermanos si estamos separados? O sea, con nuestra familia. Es increíble cómo estando conviviendo con los que amamos, con nuestra familia, con los cercanos, muchas veces nos vemos que estamos platicando y pensamos diferente, tenemos opiniones diferentes. Pero entonces, ¿qué sucede? Es ahí cuando el Señor nos llama a practicar la unidad. Y en el versículo 3 y 4 nos dice cómo. No hagáis nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y en el 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Dios nos está dando este tiempo para que vivamos el camino de la unidad. Y para eso muchas veces se requiere de humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Si siempre queremos que nuestras opiniones sean las que prevalezcan, les aseguro que no estamos fomentando la unidad. Consejo número 2. El procurando el bien de otros. Esto lo podemos ver en Filipenses 2, 19 al 30. En estos versículos, hermanos, como digo, no los vamos a leer. Ustedes léanlo, tienen mucho tiempo para el día de mañana ponerse a leer cada porción. Pablo menciona 2 personas, Timoteo y Epafrodito. Pero las cualidades que él hace resaltar de estos 2 hombres, en el versículo 20 habla de Timoteo. Leamos qué dice, ese sí lo vamos a leer. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo buscaba el bien de otros. Y en el versículo 30, leamos qué dice, de Epafrodito, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Parece que este Epafrodito le habían encargado que se encargara de Pablo estando en Roma, pero él se enfermó en el proceso y él estaba muy apenado porque según él no había podido cumplir con lo que le habían encargado los hermanos. Pero Pablo ahí resalta mucho que a un enfermo él hizo por el bien de ellos. Esta tampoco es una actitud normal en nuestros corazones, hermanos, pero el Señor nos está dando este tiempo para fomentar el bien de otros, para procurar el bien de otros. Esta palabra procurar es como cuando uno lo hace intencionalmente en el original. Número 3, consejo número 3, dice en Filipenses 3, del 1 al 12, no confiemos en la carne, es este consejo, yo le puse así. Este pasaje es el pasaje donde Pablo da todo su pedigrí, por decirlo así. O sea, si no sabíamos de dónde venía Pablo, ahí podemos saber. Y miren, hermanos, yo podía percibir el espíritu con que que este hombre estaba escribiendo eso. Miren, ya estaba en un tiempo en su vida donde él tal vez ya no necesitaba impresionar a nadie. Él estaba escribiendo estas palabras desde la cárcel, pero las estaba escribiendo con un propósito. Para que los hermanos de Filipenses vieran que aunque él tenía todo eso en su vida, que aunque él
cualquier cosa que pudiera uno pensar que una cualidad buena que una persona podía tener, él la tenía. Pero todos sabemos cómo él en el versículo 8 de Filipenses 3, él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hemos escuchado como en el original esta palabra basura realmente no es basura, es estiércol. O sea, miren, pónganse a pensar ustedes lo mejor que puedan tener en esta vida. Tal vez una buena casa, un carro último modelo, el mejor teléfono, la mejor computadora, unos hijos brillantes con maestrías, doctorados. Ustedes tal vez siendo los gerentes de la mejor empresa que hay en el mundo, teniendo las posesiones, cuentas en los bancos en otros países, viajando, todo lo que puedan desear, una buena salud, comida en abundancia. Bueno, Pablo tenía todo lo que tal vez nuestra mente podía imaginar, pero él dijo, todo esto yo no lo estimo como algo que valga, sino más bien lo miro como basura, como estiércol, como algo que no sirve. ¿Por qué? Porque todo esto a la larga no sirve. Él estando ahí encarcelado se empezó a dar cuenta de que de nada le servía. Lo que servía es lo que tenemos, Cristo en él. La vida de Cristo en él en ese momento era lo más valioso, hermanos. Y en este tiempo de cautiverio nosotros hemos tenido tiempo para meditar y reflexionar. Algo muy lindo de este tiempo es que no vamos a salir con nuestras prioridades de la misma manera. Yo les aseguro que cuando termine este tiempo, nosotros como seres humanos vamos a tener prioridades diferentes en nuestra vida. Y eso está haciendo el cautiverio. Esa cosa buena está haciendo en nosotros el cautiverio. Nos está enseñando a no confiar en la carne. Número 4. Este es el consejo que Pablo les da que a mí más me gusta. En el 4, bueno, desde el 3:1 él les empieza a decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esa parte nada más. Pero en el 4:4 es un pasaje conocidísimo, cortito, conciso, pero hasta con signos de admiración. En la Biblia no hay muchos pasajes que tengan signos de admiración. Y todos hemos aprendido que los signos de admiración son puestos en una frase para resaltar lo que dice adentro de esos signos. Regocijaos en el Señor cuando ustedes quieran. No, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos con signos de admiración, hermanos. Miren, esto me encanta porque Pablo no lo estaba escribiendo desde un yate de lujo en medio del Caribe comiendo langosta y disfrutando la brisa del mar. No. Pablo lo estaba escribiendo en una cárcel, no como las cárceles modernas de ahora que más parecen hoteles, no. Pablo lo estaba escribiendo desde una cárcel romana, de piedra, tal vez llena de ratas. Esto es una de las bendiciones que a mí me ha dejado este tiempo de encierro, es que he podido leer algunos libros que tal vez no había tenido el tiempo de leer. Y fíjense que leí el libro de un hombre ruso. Y ustedes han escuchado cómo son las cárceles de los rusos. Ay, hermanos, pero él describía cosas que hasta uno podía sentir el olor. Que cuando se paraba él ahí, se sentía raro. Y como no había luz, él no podía ver. O sea, terrible. Pablo, desde esa celda fría, con paredes de piedra, en soledad terrible, él expuso con signos de admiración: regocijaos siempre. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a regocijarnos siempre.
¿A ustedes les gusta estar cerca de personas que siempre se están quejando, tristes, que se están quejando por dolores? No, a todos nos gusta estar siempre cerca de personas felices, personas que tengan buen humor, que se rían de la vida, que estén contentos. Regocijarse. Yo encontré que en esta parte, esa palabra en el original significa disfrutar de un estado de alegría o bienestar. Disfrutar. Hermanos, disfrutemos aún del tiempo de cautiverio, del tiempo de encierro. Disfrutemos cada día. Enseñemos a nuestros hijos a ver el lado bueno de las cosas, a ver lo bueno que nos está pasando. No fomentemos en ellos siempre estar viendo el lado malo, sino fomentemos y practiquemos regocijarnos. Porque incluso ustedes han escuchado en Proverbios, ¿qué dice en Proverbios? Que el corazón triste secan los huesos, pero el corazón alegre es medicina para el cuerpo. Se los estoy parafraseando. Es impresionante, pero muchas veces nosotros creemos que, no sé, miren, esto por ejemplo, yo preparando esto me recordaba un poco a nuestro perrito. Nosotros hemos hecho bromas en estos días que el más feliz de la cuarentena es nuestro perrito, porque no lo hemos dejado solo. Por lo regular, no sé si a todos los perros, la verdad no estoy segura, pero a nuestro perrito y a otro que tuvimos antes, le gustaba mucho la compañía humana, o sea, estar con nosotros. Cuando nosotros nos íbamos, nosotros sabíamos que el perrito estaba triste. Pero miren, hace un tiempo yo leí acerca de los perros esto, que cuando uno tiene a un perro y lo deja encerrado y uno se va, los que tienen perros no me dejarán mentir que cuando uno regresa y uno abre la puerta, ¿cómo está ese perro? Está hecha, bueno, al menos que esté enfermo. Pero ¿cómo está el perrito cuando uno regresa y uno abre la puerta? O sea, no les puedo hacer, pero el perrito está casi que tiembla y la cola se le mueve y el perrito le salta a uno. Y bueno, hay algunos que hasta se hacen pipí, o sea, de tanta emoción que ya no saben cómo. Da vueltas, corre. Yo me recuerdo que cuando estaba más jovencito, nuestro perrito anterior hasta se ponía a correr y como que no sabe qué hacer. Y fíjense que yo leí que parece que han hecho estudios que incluso ellos como que secretan como la hormona, como cuando de la alegría, como la adrenalina, como que ellos secretan algo, en ese momento hay una euforia en ellos. Entonces fíjense que cuando yo estaba preparando y Pablo les decía, regocijaos, yo lo único que podía, yo decía, qué cosa feliz, y yo podía recordarme de nuestro perrito cuando nosotros tal vez nos hemos ido muchas horas y abrimos la puerta y el perrito está en esa emoción. Hermanos, vivamos así, vivamos de tal manera que otros puedan ver que nosotros, por la vida de Cristo en nosotros nos estamos regocijando porque sabemos y confiamos en quién confiamos. Tenemos un Dios tan grande que nosotros podemos decirle a la gente, nosotros nos gozamos porque sabemos que el Señor tiene un propósito en esta prueba. El otro consejo que Pablo les da es de no afanarse. Miren, esto es algo también bien humano. Esto no solo es de nosotras las mujeres. O sea, nosotras sí, reconozco, tenemos fama de afanadas. Dice, el consejo es, no os afanéis, sino orad y dad gracias. Esto lo podemos ver en Filipenses 4, el 6 y el 7. En el 6 dice, por nada, ni porque haya coronavirus en el mundo, ni porque tal vez ya llegó a tu ciudad el coronavirus. No, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias. Ahí nos enseña de qué manera orar. Con peticiones podemos pedirle al Señor, con oración y ruego, pero con acción de gracias también. Qué lindo es juntarnos, orar y darle gracias al Señor. No siempre juntémonos a orar para pedir, juntémonos a orar para dar gracias. El afán, esta palabra afán en ese pasaje es igual a ansiedad, o sea, sinónimo. ¿Y saben cuál es el antídoto a la ansiedad? La oración. Y en el 7 dice, ¿cómo vamos a salir después de un tiempo de oración si estamos afanados? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Saben qué significa esto en el original? Significa como, o sea, todo lo que ustedes pueden pensar, no, la paz sobrepasa eso. La paz nadie la puede medir, está fuera de la dimensión de lo que uno puede, de tu entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No les pasa que después de orar, después tal vez de alguna situación difícil, no pensemos ahorita en esto de esta pandemia, pero piensen un poquito, mediten en algún pasado, alguna circunstancia en la que ustedes tuvieron un tiempo difícil y ustedes se fueron a orar, fueron a derramar su corazón delante del Señor? Qué rico es salir del cuarto de oración con paz, sabiendo que nosotros no tenemos el control, el que lo tiene es Dios. La paz protege nuestros corazones y nuestros pensamientos. Número 6, consejo 6. Solo son 7. Tiempo para pensar. ¿Ok? En Filipenses 4:8, o meditar. Y como les decía, esto es algo que mucho se hace en un tiempo de encierro. Hermanos, esto va unido al afán. Miren, es increíble, pero aún estando en este tiempo donde tal vez no hay tanta prisa, llega un punto en que nos ponemos un poco afanados. Yo, por ejemplo, les voy a abrir mi corazón. Los primeros días a mí me causaba gracia ver que algunos ponían algunos mensajes que ya habían limpiado tanto toda su casa que hasta el techo estaban saliendo a barrer. Por decirle, era un chiste, pero... Y yo sí, los primeros días dije, todos los días voy a buscar algo que limpiar, algo que ordenar, algo que lavar, algo que... Pero fíjense que conforme el tiempo fue pasando, me empecé a dar cuenta que si tal vez hoy no barría, tal vez no importaba tanto, porque no, no quiero que me malinterpreten, no tampoco es así que no hagamos nada, porque entonces estemos todos en pijama y que, ay sí, qué rico vivir la vida así sin nada que hacer, nada, ni ningún lugar a donde ir. No. Es el otro lado, el afán excesivo. No está malo buscarse y ocuparse, es muy bueno. O sea, realmente ayuda mucho. Buscar qué cosas hacer, qué cosas buenas hacer, proyectos que yo puedo hacer que no he hecho. Miren, algo que me ha gustado a mí, al menos en lo personal, es que el Señor nos ha dado tiempos lindos en familia de sobremesa, con nuestros hijos ya mayores. Tenemos 3 hijos grandes que ya son mayores de edad los 3, y las sobremesas se ponen emocionantes, las pláticas se ponen muy bonitas. Tal vez en otra oportunidad nosotros, por el quehacer de la vida, sí platicamos, nos gusta mucho, nosotros disfrutamos mucho nuestros tiempos de comida, pero pues terminamos de comer y ya cada quien a lo que va a hacer. Pero como ahorita no tenemos pues mucho a dónde ir, entonces ha resultado que nos está gustando platicar. Hemos jugado juegos de mesa juntos con nuestros hijos. Hemos hecho actividades, mi esposo se ha puesto a cantar con mis hijos, a mí me encanta escucharlos. Hemos hecho cosas que por la vida tan afanada, tan corrida, la vida normal que uno vive siempre, no podemos hacerlo.
pero también nos ha dado tiempo para pensar. Y Pablo se los recomienda y yo quiero recomendárselos. Miren, es increíble que eso también es algo del corazón humano. Al corazón humano siempre le gusta estar entretenido, haciendo algo. Pero miren, a veces es bueno sentarse en la sala, o si ustedes tienen jardín, saquen una silla. Siéntense, contemplen el atardecer. Mediten en cosas, rumeen la lectura bíblica de esa mañana. Piensen en cosas lindas, algo que el Señor les ha estado hablando. Tal vez un coro que en la mañana cantaron en el devocional y el Señor les habló. Vuélvanlo a recordar. Mediten, hermanos. Meditando, el Señor nos habla. No siempre el Señor nos habla en prédicas, en alabanzas, en coros. A veces meditando, muchas veces el Señor nos habla. Y en el versículo 8 del capítulo 4, Él dice: por lo demás, hermanos, ahí da una lista. Todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y al final dice: en esto pensad. En esto pensad. Llenemos nuestros corazones de eso. Y el último dice: contentarnos con nuestra situación. Es el último consejo que Él les da. En Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia y en todo, y por eso estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Y es increíble que el 4:13 es un versículo conocidísimo que lamentablemente muchos cristianos, y me incluyo, a veces hacemos mal uso de ese versículo, lo sacamos de contexto. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les aseguro que hasta gente que no es cristiana, si ustedes le sacáramos una encuesta y nos pusiéramos a ver, ¿puede usted terminar esta frase conmigo? Todo lo puedo. Y la gente le contesta: en Cristo que me fortalece. Y lo aplican para que, yo todo lo puedo hacer. Si Cristo está conmigo, yo puedo hacer todo. Si yo estoy con Dios, yo voy a donde sea. Hermanos, este versículo fue escrito en el contexto de que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Y cómo Cristo me va a ayudar? Solo con Cristo yo voy a poder hacerlo todo. Todo lo voy a poder hacer en Cristo, porque Él me va a dar la fuerza para yo contentarme cualquiera que sea mi situación. El único que nos ayudará a pasar este tiempo es Jesucristo. Esto va muy enlazado con lo de regocijarse. Y este era el versículo que apúntenlo, es Proverbios 17:22, el del corazón alegre constituye buen remedio. Pablo, hermanos, en esa cárcel, miren, él pudo haber escrito una carta donde él les pudo haber dicho: yo, Pablo, soy la persona más desdichada y desconsolada de todo este mundo. He dejado todo y de nada me ha servido. He derramado mi vida y me han apedreado, me han azotado. ¿Qué me ha quedado? No, hermanos, Pablo pudo escribir todos estos consejos. Él escogió decir que él, al final de esta epístola, en Filipenses 4, él pudo decir: he aprendido a contentarme porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprovechemos este tiempo histórico en nuestras vidas para ver el lado bueno del cautiverio. Oh Señor, esta noche estamos agradecidos contigo, porque tú, Señor, eres el soberano, y tú, Señor, tienes al mundo entero metido en este tiempo.
tú lo sabías, tú lo sabes todo. Señor, pero como cristianos, como hijos tuyos, queremos esta noche decirte, Jesús, quiero ver el lado bueno de este tiempo. Quiero ver, Señor, las enseñanzas, lo que tú quieras decirme. Quiero aprender a contentarme. Quiero aprender a vivir para otros. Quiero aprender a fomentar la unidad. Oh, quiero aprender a no afanarme. Oh, quiero regocijarme. Señor, ayúdanos a ver ese lado bueno que tú tienes para nosotros. En todo agradecer, en todo agradecer, porque esta es su voluntad con vosotros en Cristo Jesús. En todo agradecer, en todo agradecer, porque esta es su voluntad con vosotros en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos, pasen una buena noche y los animo a ver el lado bueno de su situación, de este tiempo en que estamos viviendo. Amén.